nuestra lección de esta mañana. Como hemos venido viendo en el libro de Efesios, esta mañana el título de nuestra lección dice: el equipamiento de la iglesia. Dios ciertamente ha dotado a la iglesia como tal, y a cada uno en particular. Nos ha dejado las armas, nos ha dejado el equipo necesario para que nosotros podamos mantenernos firmes, para que podamos caminar, para que podamos seguir adelante en lo que, en el trabajo, en la labor que Dios le ha encomendado a la iglesia como tal. Y hablamos no de cuatro paredes, hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de ustedes y de mí, de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, de aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor. Y vemos en el libro de Efesios del inicio cómo inicia la iglesia, cómo da inicio. Hablamos allá desde el día del Pentecostés, y cómo empieza a caminar la iglesia, cómo empieza a crecer, cómo se empieza a formar. Y ciertamente no camina sola la iglesia, ciertamente está bajo la guianza del Espíritu Santo. La cabeza de la iglesia, la palabra lo dice, es Cristo, ¿sí? Nosotros somos miembros de ese cuerpo, un solo cuerpo, muchos miembros. Y por lo tanto, ahora sabemos que Dios ciertamente no deja sola a la iglesia. Desde el día en que el Señor Jesucristo iba a ser recibido arriba, el Señor mismo dijo: sí, yo me voy, pero no se van a quedar solos. Yo voy a mandar a un otro consolador, voy a mandar al Espíritu Santo. Él los va a guiar, Él los va a instruir, Él los va a enseñar, Él les va a dar la dirección que requieren. ¿Sí? Por lo tanto, sí, es necesario que la iglesia se mantenga en esa búsqueda ferviente, ¿sí? de tener esa comunión con el Señor, de siempre buscar la guianza del Espíritu Santo. Y ahora en esta mañana vemos bajo este título el equipamiento de la iglesia, ese equipo que nos habla, ¿sí? de proveernos de lo que requerimos para poder llevar a cabo la labor, ¿sí? que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado aquí en la tierra. Cuando usted va a practicar un deporte, se le entrega un equipo para que usted pueda practicar ese deporte de una manera más segura, ¿sí? Cualquier deporte, cualquier disciplina, usted requiere de cierto equipo para poder llevar a cabo esa tarea. Nosotros como iglesia espiritualmente, Dios nos ha provisto de este equipamiento, ¿sí? a la iglesia. Más adelante, en próximas lecciones, veremos por ahí el equipo que nos deja a nosotros individualmente, que es la armadura. Tenemos ahí la armadura del cristiano. Pero en esta mañana vamos a hablar en particular de los dones ministeriales. ¿Sí? Antes, hemos visto la lección, hemos dado lectura y hablamos de dones ministeriales. Y cuando hablamos del ministerio, lo hemos escuchado, que tiene llamado al ministerio, tiene llamado, hablamos de ministrar, hablamos de ser ministros, ¿sí? Entonces ministerio como tal es una labor, es un trabajo, ¿sí? que desempeñamos, un servicio el cual estamos prestando al Señor, le estamos dando al Señor. Somos llamados a desarrollarlo dentro de la iglesia. Todo lo que Dios pone a nuestra disposición, lo que pone en nuestras manos para la obra, siempre será para edificación de la iglesia, siempre será para el crecimiento de la iglesia, siempre traerá esta palabra aliento, ¿sí? a la iglesia. No son para un provecho personal, no son para crear, sentirnos más que algún otro hermano. Todos los cargos conferidos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, todos los cargos conferidos, todo lo que Dios pone en tus manos, sea un talento, sea un don, sea lo que Dios ponga en tus manos, todos son responsabilidad y no autoridad. Si nos sometemos al pastor, si nos sometemos a nuestras autoridades,
¿sí? Porque la Biblia así lo establece, pero no quiere decir que porque te tires el cargo, porque Dios te llamó como evangelista, Dios te llamó como maestro, no quiere decir que tú seas más, ¿sí? delante de Dios, ¿sí? O que tengas la autoridad para hacer como a ti te plazca. No, ese cargo conferido que se te está entregando, ¿sí? es responsabilidad. Y bueno, entonces, como ministerio, hablamos entonces de este servicio que le damos al Señor a través de lo que Él pone en nuestras manos, a través de esos dones, a través, en este caso, de los dones ministeriales, que son los que vamos a tratar. Hay 3 clasificaciones que vamos a ver rápidamente: los dones de la gracia, de todo tenemos que dar cuenta, todo lo que sea lo que sea que ponga el Señor en nuestras manos, de todo, aún aquellos que reciben esa habilidad para tocar un instrumento, cualquier cosa que Dios ponga en sus manos, de todo ello vamos a dar cuenta. Entonces, hablábamos sobre este servicio que ejercemos con lo que Dios pone en nuestras manos. Entonces, hablando de lo que Dios pone en nuestras manos, cuando Dios llama a alguien al ministerio, Dios siempre va a... ¿Qué es la palabra? El respaldo, siempre va a recibir el respaldo, ¿sí? de Dios. No lo hacemos solos. Dios no te dice, bueno, te voy a llamar al evangelismo, vas a ser evangelista y haz como tú puedas. No, siempre vamos a tener el respaldo del Señor. Pero en todo esto siempre lo que debe caracterizar a cada hombre, cada mujer que recibe algo de parte de Dios para la obra, tiene que caracterizarse por la humildad. No puede ser de otra manera. Si no hay humildad en el hombre y la mujer que sirve a Dios, ¿sí? va a ser una labor mala. No va a fructificar esa labor, porque va a trabajar para él mismo. Porque cuando empieza a levantarse el hombre y dejar a Dios de lado, entonces empieza a pelear con sus propias fuerzas, empieza a pelear con habilidades naturales, empieza a pelear de una manera que no va a poder vencer, ¿sí? La palabra nos habla ahí en el texto áureo, nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son con nuestras fuerzas, no son humanas, no es porque puedas hablar bonito o porque tengas mucha palabra que vas a ser llamado. Moisés el Señor, pero yo no sé ni hablar, pero espérame, soy yo el que te estoy hablando, soy yo el que te estoy mandando, yo soy el que te voy a enviar, yo soy el que va delante de ti. Entonces, tiene que caracterizar forzosamente al hombre y la mujer que sirve a Dios la humildad. No importa la tarea, no importa la tarea que desempeñes, Dios te dé una voz para cantarle, tienes que cantarle con humildad. Que Dios te dio el talento para poder tocar un instrumento, tienes que tocarlo con humildad. Todo lo que hagamos tiene que estar ese ingrediente forzosamente. Entonces, hablamos de los dones ministeriales, que somos los que vamos a ver en esta ocasión, y el pensamiento central nos habla ahí de que dice que la iglesia no sirve al Señor con talentos naturales, sino con los dones espirituales. Entonces tenemos talentos y tenemos dones. Y además de ello, bueno, no lo especifica aquí, pero para no confundir también con los dones, vamos a ver rápidamente la clasificación de ellos. Tenemos el fruto, talentos, dones y el fruto del Espíritu Santo. Y tenemos que nosotros como cristianos tenemos que tener bien marcada esa diferencia que hay entre uno y entre otro, ¿sí? Para no confundirnos. Primeramente, talento. ¿Qué es
talento? Nos habla, buscando, un poco de información. Se dice que el talento está vinculado con la aptitud o la inteligencia. Se trata de la capacidad que una persona puede tener para poder ejercer una ocupación o para desempeñar una actividad. Se dice que el talento suele estar asociado a la habilidad innata y a la creación, aunque también puede desarrollarse con la práctica y el entrenamiento. Tal vez en la vida secular, yo no tengo talento para ser un atleta, para correr, pero puedo desarrollarlo con la práctica, puedo desarrollarlo. A lo mejor yo no nací jugando cualquier deporte que tenga usted en su mente, ¿sí? Pero puedo desarrollar cierta habilidad con la práctica, ¿sí? Con el entrenamiento y desarrollar el talento. Hay quienes por ahí escucharon de repente, es que este nació con ese talento, tiene un talento natural, tiene un talento innato que ya lo trae. Vemos niños pequeños que son muy buenos para dibujar y dibujan cualquier cosa con mucha exactitud. Tienen ese talento, ¿sí? Que ya viene innato al ser humano, ¿sí? A diferencia del don, hablando de los dones, hablando de lo que Dios da a su pueblo, por ahí, la palabra don, hablamos de un regalo, hablamos de un obsequio, hablamos de una dádiva, un don, que es ese bien inmerecido que recibimos, ¿sí? Porque no podemos comprarlo, ese don no puedes comprarlo, no puedes adquirir lo que viene de Dios, no lo puedes adquirir naturalmente, con tu naturaleza física, eso proviene de Dios, ¿sí? Tampoco puedes practicarlo para desarrollar ese don. Aunque hoy se falsifican tantos dones, hablando de los dones operacionales, el don de lenguas, el don de profecía, y todo el mundo ya tiene todos los dones, ¿sí? Pero eso no se puede desarrollar humanamente, secularmente. No podemos yo practicar, ir a una escuela para poder aprender a hablar lenguas, para poder desarrollar el don de lenguas. No, porque esto no viene del hombre, esto proviene de Dios. Nos dice su palabra ya en Santiago, en el capítulo 1 y verso 7, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que esto proviene de Dios. Los dones ministeriales, los dones de la gracia, los dones operacionales, todo proviene de parte de Dios. Entonces, hablando de los dones, son facultades especiales, son herramientas que Dios provee para que la iglesia pueda llevar a cabo su labor sobrenatural aquí en la tierra. Si pudiéramos tener un ejemplo, imagine a un mecánico para trabajar sin ninguna herramienta. No puede. Entonces, Dios, teniendo en mente eso, teniendo en mente que nuestra lucha no es contra carne, que nuestra lucha no es física, entonces Dios provee y da estos dones para que la iglesia pueda pelear, para que la iglesia pueda avanzar, para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda mantenerse firme, para que pueda ser guiada, para que pueda ser instruida. Entonces Dios provee de estas herramientas a la iglesia para que pueda seguir avanzando, para que pueda seguir adelante, caminando. Entonces, decimos entonces que el talento puede desarrollarse con la práctica, con el entrenamiento. El don no, el don proviene directo, sí, de Dios. Los talentos, se dice que son heredados, pueden ser heredados de los padres. Por ahí escuchamos muchas veces, es que heredó su voz, es que heredó el color de ojos, heredó, y
Su papá era muy bueno para dibujar y mira, el niño desde chiquito también tiene ese talento, le decimos, ¿sí? El cual puede ser heredado. Los dones, como tal decimos, como provienen de Dios y son propiedad de Dios, ¿sí? Esos no los podemos heredar. Si yo sirvo a Dios y yo tengo el don de lenguas, yo no se lo puedo heredar a mis hijos. No va a nacer mi hijo con el don de lenguas por el hecho de yo hablar lenguas. Mi hijo no va a nacer siendo pastor por el hecho de que yo sea pastor, ¿sí? Esto proviene de Dios y Él reparte. Vamos a ver aquí en la palabra, Él reparte, el Espíritu Santo reparte como Él quiere, a quien Él quiere, lo hace, ¿sí? Tiene esa soberanía para poder hacer como Él le plazca. Y bueno, hablando de los dones ministeriales, bueno, es Cristo, es el Señor el que hace el llamado, el que separa al hombre, a la mujer de Dios para su servicio, para poder llevar a cabo esa labor. Y no tiene el hombre que tener un talento especial para ser llamado por Dios, ¿sí? Es que vemos que tiene ese talento para hablar con mucha naturalidad, tiene mucha oratoria, puede hablar mucho. De seguro el Señor le va a llamar a tal ministerio. No. Dios no ve eso. Ve la disposición, ve el servicio, ve la entrega, ve la obediencia, ¿sí? Y entonces Dios, a quien Él le place, Él hace el llamado y capacita a quien llama. Entonces vemos que los talentos son habilidades naturales que un hombre puede tener, y los dones, eso no los puedes recibir si no has nacido de nuevo, si estás en pecado, si no has aceptado al Señor, si no sirves a Dios, no puedes recibir, ¿sí?, ese don. Dios no le va a dar un ministerio a alguien que vive en pecado. Entonces es necesario ese nuevo nacimiento, es necesario esa entrega al Señor, es necesario servir a Dios, obedecerle, estar sometidos a la palabra, para que Dios pueda entonces obrar en quien Él quiera. Claro está, porque decimos, bueno, esto es soberanía de Dios. Entonces, hablando de talentos, podemos decir entonces que las personas salvas y las no salvas poseen talentos, ¿sí? Vemos en el mundo cuánta gente que vive en pecado, pero con grandes talentos. Y de repente por ejemplo imaginamos, imagínate si sirviera a Dios esta persona, imagínate si esta persona entregara, ¿sí?, eso y lo pusiera en las manos de Dios. Pero bueno, vemos que en el mundo encontramos mucha gente con una voz increíble, que no sirven a Dios. Son talentos naturales, son talentos innatos que reciben, que muchos de ellos lo reciben con el nacimiento, muchos de ellos con la práctica, el ejercicio diario, ¿sí?, van desarrollando esos talentos. Hombres con una habilidad en las manos para tocar cualquier instrumento, hombres que no sirven a Dios, ¿sí? Esos son talentos que los puede tener una persona salva y los puede tener una persona que no sea salva, ¿sí? Cualquiera de ellos pudiera desarrollar cualquier habilidad, sea musical, artística, atlética, un sinfín de talentos que hay, ¿sí? Y bueno, decíamos entonces que a diferencia de esto, los dones, bueno, solo las personas que tienen a Cristo en su corazón pueden recibir de parte de Dios, ¿sí?, un don o la manifestación de un don. Recordamos que los dones operacionales son propiedad del Espíritu Santo. Nosotros no somos dueños de lo que Dios pone en nuestras manos, únicamente recibimos la manifestación muchas veces de ese don y nada más. Siguen siendo propiedad del Espíritu Santo. Sigue siendo Dios, en el caso de los dones ministeriales, sigue siendo Cristo el que hace el llamado
sigue siendo Dios el que dice quién aparta. Por ahí vamos a ver ahorita, apártame a Bernabé, apártame, dijo el Espíritu Santo, para la obra, los que yo tengo separados ahí, algo para ellos especial. Entonces, todo es por designio divino. ¿Sí? Entonces, vemos la diferencia que hay entre un talento y un don. ¿Sí? Hablábamos de aquellos que son maestros seculares, ¿sí? Que tienen la habilidad para poder impartir la enseñanza, que tal vez tienen mucho talento en cuestión de oratoria, de esa comunicación, ¿sí? Pero bueno, al servicio de Dios, ¿sí? Bueno, no significa que forzosamente te va a ser un llamado a cierto ministerio. Decimos, es Dios como Él le place. Ciertamente, si tú pones a tu disposición y le entregas tu talento al Señor, dice, Señor, mira, aquí está, ¿sí? Esto es lo que yo adquirí en mi vida secular, esto lo adquirí yo a través del estudio, esto lo adquirí a través de mucha práctica, esto lo adquirí a través, pero ahora yo vengo y lo entrego en tus manos, Señor. Ahora yo quiero ser un vaso útil a tu servicio, ahora yo quiero ser un instrumento, ¿sí?, de honra para ti, Señor. Entonces Dios, viendo tu disposición, puede entonces tomar ese talento que tú tienes, que desarrollaste, ¿sí?, y de ahí pulirte y hacerte, ¿sí?, un gran maestro, de hacerte un evangelista, de hacerte, ¿sí?, pero hay que poner todo a disposición del Señor, ¿sí? Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, todo lo que hacemos es para el servicio a Dios. Entonces, bueno, vemos entonces, porque es diferente hablar secularmente de historia, hablar secularmente de eventos pasados, hablar secularmente de no sé, de tantas cosas, ¿no? Hablando en la cuestión del estudio, pero es muy diferente a enseñar la palabra, porque la palabra es palabra de Dios, es palabra viva, es palabra eficaz, dice la Escritura, ¿sí? Entonces, se requiere entonces de la presencia del Espíritu Santo para poder entonces comprender la palabra, para poder llevar la enseñanza, para poder realizar esa labor solamente bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, vemos bien marcado aquí la diferencia entre talentos y dones, ¿sí? Los cuales, bueno, aún los talentos que poseamos, que siguen proviniendo de arriba, deben ser sometidos y consagrados al Señor para su labor, para enseñar. Muchos decimos, no, es que a mí me costó muchos años aprender, no se me ocurre, aprender a tocar un instrumento. ¿Y por qué le tengo que enseñar a los demás? ¿Por qué le tengo que enseñar al hermano? ¿Por qué le tengo que enseñar al hermano? Si a mí me costó muchos años, ¿sí? ¿Y por qué le tengo que...? Porque bueno, los estás consagrando al Señor, porque estás entregando tus talentos al Señor, porque entonces hay que compartir. ¿Sí? Imagine un maestro, ¿sí? Vamos a marcar esta diferencia de un músico y de un maestro. El Señor me provee de ese conocimiento y me da la sabiduría y me da el entendimiento y empiezo yo a comprender las profundidades de la palabra y luego no las quiero compartir. ¿A qué te llamó el Señor? Entonces decimos que todo lo que Dios pone en nuestras manos, sea un talento, sea un don, sea un ministerio, todo es para la obra de Dios, todo es para la edificación de la iglesia, no es únicamente para provecho personal. Sí nos edificamos personalmente, sí recibimos ese crecimiento individual, pero también lo ministramos, lo compartimos con la iglesia para que también sea de edificación, para que también sea de crecimiento para la iglesia. Recordamos que todos, siendo muchos miembros, pertenecen a un solo cuerpo y la cabeza es Cristo. Nadie está por encima de Cristo. Sí, entonces, bueno, vemos aquí la diferencia
Me va a ganar el tiempo, pero a lo mejor por ahí lo dejamos en 2 clases. Pero, gloria a Dios. Vamos a seguir adelante. Entonces, decimos que hay que consagrar todo a Dios. Todo lo que hagas, sea de palabra, sea de hecho, todo lo que Dios ponga en tus manos, hazlo para el Señor. No estás trabajando para el hermano, no estás trabajando para el que está sentado a tu lado. Estamos trabajando para Dios, todos unidos, ¿sí? Entonces, vemos entonces, vamos a ver con relación, ya marcamos ahí más o menos la diferencia, creo que quedó por ahí bien establecida la diferencia entre un talento y un don. Hablando de los dones, mencionábamos ahí su palabra en Santiago, que nos dice que toda buena dádiva, que todo don perfecto, que desciende de lo alto, o sea, desciende de Cristo, viene de Dios, no viene del hombre, ¿sí? No, un hombre no puede entregarle un don a otro hombre, porque no lo tiene, porque no le pertenece, no es de él, ¿sí? Le pertenece a Dios. Yo puedo entregar lo que es mío, ¿sí? Mira, si yo compré este micrófono, bueno, ese yo sí te lo puedo dar, porque yo lo compré, porque es mío, yo lo adquirí. Pero el don no lo puedes comprar. El don, decimos, una dádiva, es un regalo, ¿sí? No lo puedes adquirir con precio, no puedes pagar. No es porque llevo 20 años en la iglesia, ya tengo derecho a ser evangelista, ya tengo derecho a ser maestro, ya tengo derecho a ser profeta, ya tengo derecho a ser apóstol. No. O tengo derecho a la manifestación del don de lenguas, de profecía, no. Como a Dios le place, como Dios quiere. Usted y yo nos consagramos, servimos a Dios con humildad, y entonces Dios es el que hace el llamado, Dios es el que hace la obra. Entonces hablamos de los dones y marcamos aquí así rápidamente la diferencia de estos dones con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ese todos estamos obligados a darlo. Ahí no hay excepción de personas en relación al cristiano, porque el fruto del Espíritu lo va a dar el cristiano, no el no salvo. Aquí estamos hablando ahora sí de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo exclusivamente. El fruto del Espíritu estamos obligados todos los cristianos a darlo. Esto no es opcional, esto no es a ver si Dios me da a mí ese fruto para que yo lo pueda dar. No. Desde el momento en que usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, desde ahí ya estamos obligados a dar. Por ahí el Evangelio de Juan nos habla en el capítulo 15, nos habla de la vid verdadera y nos dice que hay que llevar fruto, y de ese fruto el Señor te limpia para que lleves más fruto y te vuelve a limpiar para que lleves más fruto todavía. O sea, bien obligados como hijos de Dios a dar ese fruto. Hablamos de amor, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Cada uno hay que darlo. Estamos obligados. Ahí sí dejamos bien establecido esa diferencia. A diferencia de los dones, que los dones provienen de Dios y Él reparte como Él quiere, decimos, ¿no? Y decíamos desde el inicio que en todo, sea talento, sea don, tiene que caracterizarse la humildad. No es que yo canto mejor que los demás. Ten cuidado. Es que yo hablo más bonito. Es que yo sí sé predicar. Es que ten cuidado. Porque pasa así como de caída, en picada. Y duele la caída. Entonces, hay que caracterizarse, tiene que caracterizarse por la humildad, ¿sí? Vemos, ahí tenemos a Pablo. Oiga la labor que hizo, una labor que no cualquiera que puede igualar el trabajo que realizó Pablo. Sin embargo, él se sentía como más pequeño de todos, la humildad. Entonces, decimos entonces, con relación a los dones, que estos son repartidos conforme a la soberanía de Dios, conforme a la soberanía del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, ahí tenemos ahí las tres clasificaciones. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es Él quien reparte, ¿sí? Son propiedad de Él. Entonces decimos que los dones son facultades especiales, son herramientas que Dios provee para que la iglesia entonces pueda llevar a cabo su labor, ¿sí?, aquí en la tierra. Entonces, ningún don es recibido por voluntad del que lo recibe. No es suficiente con yo desear un don para que Dios esté obligado a darme. No es por mi voluntad, ¿sí? Que yo quiero ser evangelista, Dios me va a hacer evangelista. No. Es un regalo de Dios según Él lo dispone. Tiene que quedar ahí bien claro, ¿verdad? Primera de Corintios 12:11 nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos entonces que sería incorrecto demandar que Dios nos dé cierto don en particular porque me gusta el don, o porque a mi hermano también, al Señor le habló y le dio cierto don. Bueno, yo también quiero ese don, Señor. Ahí ya está entrando por ahí la envidia, está entrando por ahí otras situaciones muy ajenas a lo que un verdadero cristiano debe ser. Entonces, es bueno desearlos, es bueno procurar los dones, son para edificación de la iglesia. Sí, la misma palabra nos dice, sí, que procuremos los dones, pero conforme a la perfecta voluntad de Dios, como a Dios le plazca. Señor, si a ti te place, mira, Señor, aquí está mi vaso, yo quiero ser un vaso útil, yo quiero hacer algo, Señor, en tu obra, yo quiero servirte. Tú dime, Señor, en qué debo servirte, ¿sí? Y en lo que Dios lo ponga, hay que hacerlo con gozo. Yo sería muy feliz, siempre lo he dicho, abriendo y cerrando las ventanas del templo. Sería mi labor. Abrir, cerrar el templo. Es como a Dios le plazca. Lo que Dios ponga en su corazón, hágalo con gozo, hágalo con alegría. Trabajamos para Dios. Es de Dios de quien va a recibir la recompensa, no del hombre. No es por la labor que está usted haciendo, ¿sí? Es que esta labor se me hace muy pequeña. No, es para el Señor. Entonces, es una labor que Dios está tomando en cuenta. Por lo tanto, usted déjese guiar por el Señor, sirva al Señor, y siempre decimos que nos caracterice esa humildad. Entonces, vemos lo que la palabra nos dice. Nosotros nos sometemos, buscamos a Dios, esperamos en Él, y Dios es quien reparte como a Él le place. Y bueno, decíamos que no por el hecho de que Dios ponga algo en nuestras manos, sea un don, la manifestación de alguno de ellos, quiere decir que somos más delante de los ojos de Dios. Tenemos el mismo valor, seguimos teniendo el mismo valor. Todos valemos la sangre de Cristo, es la que nos cubre. Cuando el Padre voltea hacia la tierra y lo ve a usted, no lo está viendo a usted por usted, lo está viendo cuando el Padre voltea, ve a la sangre de su Hijo derramada, que lo está cubriendo a usted, y eso lo hace acepto a usted para que Dios mantenga esa comunión con usted. Entonces no son por sus habilidades, no es por lo que usted tenga, es porque el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que nosotros venimos, nos rendimos a Él, le aceptamos, somos cubiertos con esa sangre preciosa, somos aceptos ahora delante del Padre, y entonces ahora sí seguimos caminando. Ahora se nos da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, y además de ello, bueno, como Dios le plazca, va a repartir dones, talentos, lo que Dios desea poner en las manos de cada uno, ¿sí?
Primera de Corintios 12 nos habla ahí sobre el cuerpo. El cuerpo es uno, tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, pero siendo muchos, son un solo cuerpo. Por eso no puede haber pleitos entre el cuerpo de Cristo. No puede existir esos pleitos. Si no puede todo el cuerpo ser ojo, no puede ser todo, no, cada uno tiene una función y todos bien coordinados caminamos juntos, ¿sí? La meta es la misma, seas pastor, seas evangelista, o no tengas un don, no pongas, la meta es la misma, llegar un día delante de la presencia de Dios, y llegaremos todos y todos igualitos. Ya estando allá, bueno, se nos va a demandar. Entonces, a ver, a ti te llamé de maestro, a ti te llamé de evangelista, pásale para acá, entrégame cuentas. A ver, ¿qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? A ver, a ti te llamé de pastor, a ver, ven, tú me vas a dar otras cuentas, a cada uno en particular. Ya estando arriba, a cada uno en particular, ahí sí vamos a dar cuentas cada uno, ¿sí? Entonces, con esto en mente, decimos entonces que debemos de tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado porque, el hombre, cuando no hay guianza del Espíritu Santo, cuando no hay ese poder de Dios, entonces el hombre empieza a fabricar dones. Hay que tener mucho cuidado. Se empiezan a autollamar. Ahí vamos a hablar de los dones ministeriales, hablamos de los apóstoles. Tenemos a Guillermo Maldonado, por ejemplo. Empieza de abajo, pero como que no le gusta. Y luego pastor, y como que algo me hace falta. Y luego de repente sale como profeta. Y ahora es apóstol. Y ya tiene todos los ministerios. Se los ganó. ¿Sí? Pero vemos su testimonio, vemos lo que hace, vemos cómo tuerce la palabra, vemos todo lo que está haciendo. No proviene de Dios. ¿Sí? No hay ese respaldo de parte del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, es con su propio espíritu, y peor aún, con el espíritu de Satanás ahí actuando. ¿Qué es lo que hace? Se corrompe. Y bueno, la lección de hoy, en los versos adelante, dice que todo lo que Dios provee, el equipo que está proveyendo, los dones ministeriales, nos habla ahí de ¿para qué? Para que no andemos de allá para acá, para que no nos dejemos engañar, para que con este tipo de hombres que falsifican sus dones, que se autollaman apóstoles, que se autollaman profetas, y vienen y te dan y te dicen, y ¿qué es lo que hacen? Engañar a la gente. Es lo que hacen, la gente se deja llevar, ¿sí? Por este tipo de personas. Entonces, uno tiene que, pudiéramos decir, contentarse con lo que Dios pone en tu mano. No, Dios puso esto, no, yo quiero otro más. Yo quiero tener 2 dones, yo quiero tener 3 dones. Oye, Dios ya le plació poner algo en tu mano, ahora desarróllalo, ahora trabájalo, ahora llévalo explota eso que Dios ha puesto. Y eso también hay que ejercitarlo. Como estamos buscando de Dios, estudiando la palabra, nos metemos en oración, buscamos en esa búsqueda, ¿sí? Siempre de Dios, para que, poder llevar a cabo la labor, o para poder desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Recordemos que de todo vamos a dar cuentas. Entonces, hablando de los dones, vamos a hablar de los dones ministeriales, pero los dones tenemos los dones de la gracia. Nos habla de los dones de la gracia, que hablando de la gracia, es ese favor inmerecido, la misericordia de Dios que le place. Sí, por ahí Romanos 12 nos habla sobre estos dones. Romanos capítulo 12, verso
Ahora me busca Romanos 12, versos 6 al 8. Amén. Amén. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, desde profecía, use conforme a la medida de la fe, y de servicio en servir, por el que enseña en la enseñanza, que exhorta en la exhortación, que reparte con liberalidad, que preside con solicitud, que hace misericordia con alegría. Son los dones según la gracia, según el favor inmerecido, según la misericordia de Dios, le place, ¿sí? Depositar en el creyente, y que también son para edificar el cuerpo de Cristo. Dice ahí, el de profecía, usted conforme a la medida de la fe, de servicio en servir, de enseñanza en enseñar, ¿sí? El que exhorta, la exhortación en exhortar, el que reparte con liberalidad, el presidir con solicitud, el de misericordia con alegría, ¿sí? Entonces vemos ahí esta clasificación de los dones. Tenemos también los dones operacionales. Están en 1 Corintios capítulo 12, luego puedes dar lectura. Son los dones operacionales, son 9 de ellos. Estos 9 dones se clasifican en 3, que son los dones de revelación, que son para conocer sobrenaturalmente, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Los dones de poder, que son para actuar sobrenaturalmente, hablamos del don de la fe, la operación de milagros, el don de sanidades, y tenemos los dones de inspiración, que son para hablar sobrenaturalmente. Tenemos el don de profecía, el don de lenguas y la interpretación de lenguas. Y tenemos la tercera clasificación, que son los dones ministeriales, que son los que nos ocupa la lección. Los ministerios, los oficios que el Señor Jesús ha dado a la iglesia, el equipamiento, dice el título de la iglesia, ¿sí? A fin de poder alimentar, o a fin de poder desarrollar, de edificar y de poder madurar el carácter cristiano. Decimos que el verso, de los versos que nos ocupan en esta lección, nos dice que Él mismo constituyó en Cristo Jesús, el Maestro. Él fue quien dice, fue quien constituyó a uno apóstol, enviado, al profeta, el portavoz, el evangelista, el anunciador de las buenas nuevas, pastores, maestros, que instruye, que enseña. Y dice aquí la palabra que fue Cristo quien constituyó, fue Cristo quien dio. A nosotros en general se nos dio una orden. A los apóstoles se les dio una orden, a los discípulos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, ¿sí? Y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque el hombre no puede hacer maestros, el hombre no puede hacer apóstoles, el hombre no puede hacer pastores, ¿sí? Por eso la orden es ir y hacer discípulos. De los dones, Cristo, de eso me encargo yo. Esos son míos, son de mi propiedad. Esos no porque el Dios conoce nuestro pensamiento y miró lo que iba a hacer el hombre. Si así el hombre se autonombra, se pone títulos y así se siente superior, ahora imagínense que se hubiera dado ese poder a un hombre de poder repartir, ¿sí? Entonces, la orden, decimos, fue hacer discípulos, porque solo Dios puede dar dones o la manifestación de ellos. Y bueno, nos da aquí la lista de estos cinco ministerios. No por, menciona primero al apóstol, menciona, sí, aquí la secuencia, y luego profetas, luego evangelistas, luego pastores y luego maestros.
todos son complemento. No significa que si Dios me llama a mí a un cierto ministerio, ¿sí? Como Dios me llamó como profeta, pues como soy el segundo en la lista que aparece ahí, es decir que yo soy más que el evangelista, yo soy más que el pastor y yo soy más que el maestro, y nada más el apóstol puede ser más que yo. Todos son complementos, no son para pelear a ver quién tiene mayor jerarquía. Los ministerios no son para ver quién es más delante de Dios, ¿sí? Todos forman un complemento unos con otros. Pero bueno, en la lista que se nos menciona aquí en Efesios, nos habla primeramente, dice que constituyó a unos apóstoles. Y bueno, la palabra apóstol proviene del vocabulario del griego apóstolos, significa enviado, ¿sí? Enviado recibe esa dirección, recibe ese llamamiento de parte de Cristo, de parte del Señor, el cual es enviado con una misión específica, ¿sí? Entonces vemos que decíamos, para ser llamado, bueno, Dios en su soberanía llama a quien quiere, pero es necesario que también nosotros, si deseamos que Dios nos llame, si deseamos que Dios ponga en nosotros algún ministerio, algún don, es necesario que usted y yo nos mantengamos firmes en el Señor, es necesario que obedezcamos a la palabra, es necesario, sí, que le sirvamos para que, bueno, Dios pueda tomar en cuenta y hacer ese llamado como a Él le plazca. Entonces, bueno, vemos aquí en este primer llamado, en este primer ministerio, que es el apostolado. La palabra nos habla sobre los apóstoles, nos habla sobre Pablo, nos habla, y no solo ellos, por ahí Bernabé también es llamado apóstol. Vamos a ver aquí algunos versos donde el Señor hace estos llamados, porque hoy en la actualidad hay mucha controversia entre que ya nadie puede ser llamado apóstol, que ya ese ministerio se terminó con Pablo, dicen muchos, porque él dice que fue el último que el Señor llamó, y que hoy en la actualidad ya no puede existir ese ministerio. Por allá el tabernáculo tiene 5 columnas, que son los 5 ministerios, y bueno, ninguna de las columnas puede quitarse. Pierde estabilidad el edificio, pierde estabilidad lo que se ha edificado. Entonces, el problema es, hoy en la actualidad, de los que se autonombran, el problema es de los que se ponen ellos mismos ese título, ¿sí? Y no llevan a cabo la labor que debe llevarse como tal. Vamos aquí a tratar de especificar para poder aclarar esta situación. Ahí yo quiero unas citas bíblicas, a ver si me ayudan así rapidito. Encontramos en la palabra, aparte de los 12 apóstoles, allá en Hechos 14:14, vamos a ver qué nos dice. ¿Sí? Y no tenga por ahí a la mano, que le dé lectura. Amén. Cuando vendieron los apóstoles,
Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Ahí tenemos a alguien más que recibió ese título, Bernabé. Romanos 16:7. Si alguien lo tiene en la mano. Los que servían a Dios, que recibieron este título, este don ministerial. Y nos habla aquí la palabra entonces de que, bueno, no fueron exclusivamente entonces 12 únicamente. Lo que sí, estos 12 apóstoles tienen una posición especial, ¿sí? No se puede levantar otro que tenga esa misma categoría como tal. Ellos pudiéramos clasificarlos como los apóstoles del Cordero. Y solo esos 12 en particular, los 12 discípulos que estuvieron con el Maestro desde el bautismo, desde su bautismo hasta su muerte y resurrección, y que presenciaron la resurrección de Cristo y que estuvieron caminando y recibieron esa orden, que aliviaron todo el ministerio, ellos tienen un lugar especial, ¿sí? Mateo 19:28. Así rapidito. Amén. Jesús les dijo: cierto os digo que en la regeneración el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 espíritus. Le preguntó a uno de los antes, uno de los discípulos, bueno, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo por seguir, y nosotros, o sea, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Entonces el Maestro les dice: no, es que ustedes tienen un lugar especial. Ustedes, los que han estado conmigo desde el principio, a los que yo llamé, a los que yo seleccioné, ustedes tienen un lugar especial. Ustedes, hay 12 lugares para poder juzgar a las 12 tribus. Es un lugar especial, y cualquiera que se llame o que reciba después de ellos el título de apóstol, él no tiene lugar ahí son 12 lugares. Apocalipsis 21:14. ¿Algún hermano que tenga Apocalipsis 21:14? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los apóstoles del Cordero. Si Dios le place llamar a alguien más como apóstol, ya no va a tener ese lugar especial. Sí hay una labor encomendada. A Pablo se le dio una labor, sería apóstol a los gentiles. Pablo recibió ese llamamiento directo, ¿sí?, del Señor Jesucristo. No fue por imposición de manos de un hombre, no fue porque a otro hombre le placiera llamarlo apóstol. Si Pablo mismo recibe el llamado directo, ¿sí?, del Señor Jesucristo, cuando se le hace frente: Pablo, ¿por qué me persigues? Mira, yo soy Jesús, Jesucristo, al que estás persiguiendo. Sí, sírveme. Y yo, de ahí su conversión, ¿sí? Ve y habla ya con Pablo, porque es necesario, le voy a enseñar cuánto es necesario que padezca por mí. ¿Sí? Le tengo una encomienda especial, hay una labor, una tarea exclusiva. Entonces, hoy en día
El problema hoy en día con la gente que se autonombra, ya no necesitamos apóstoles que nos quieran traer una revelación diferente, o quererle agregar a la palabra, o poder traer algo nuevo, como ahora todos esos que proliferan, torciendo las escrituras. No se necesitan, ¿sí? Una revelación bíblica nueva. Lo que se necesitan son los hombres que estén decididos a trabajar, a ir, a seguir estableciendo iglesias, a estar supervisando, a estar viendo por las obras, a que haya ese amor por la labor, ¿sí? Es lo que se necesita. Pero bueno, dentro de ese título decíamos que los requisitos para poder ser apóstol, el llamamiento tiene que ser divino, directo, el Señor, y ser testigos, bueno, de la resurrección de Jesús. Pablo se le presentó al Maestro, al Señor Jesucristo, fue testigo, vio al Señor resucitado, recibió el llamamiento directo de parte del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces dice 1 Corintios 1:1, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, no del hombre, por voluntad de Dios, porque es Dios quien hace el llamado, es Dios quien dice quién, ¿sí? Y no el hombre. Entonces Gálatas también ahí en el 1:1 nos dice, ¿sí? De que el llamado se hace no por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, ¿sí? Entonces decíamos que los 12 apóstoles, aquellos que inicialmente iniciaron como discípulos del Maestro, ellos estuvieron presentes desde el bautismo allá de Juan, y bueno, lo habían visto después de su resurrección, pero más tarde decíamos se le aparece a Saulo de Tarso, que es Pablo, para que bueno, también estuviera de esta manera calificado, ¿sí? O sea, el reclamo para ser apóstol estaba basado en este hecho, ¿sí? Espérenme, no es que a mi Señor yo lo recibí directo del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces y normalmente acompañado a esto, siempre decimos que como Dios siempre respalda a quien llama, Dios siempre respalda, normalmente estos llamados están respaldados por la manifestación de los demás dones, de milagros, de sanidades, ¿sí? Van llevando la palabra, ¿sí? Van fundando iglesias, van levantando obras, pero siempre normalmente va acompañado de dones, de la manifestación de los dones, ¿sí? Pablo dijo que la salvación comienza a ser hablada por el Señor, fue confirmada por aquellos que la escucharon, ¿sí? Por medio que dice de señales, de prodigios y diversos milagros, ¿sí? Y dones del Espíritu Santo. Entonces creo simplemente de que bueno, Dios puede seguir llamando gente para entregar este cargo de apóstol. Hay muchos que dicen, no, es que el apóstol tiene que haber caminado allá, no, tiene que recibir el llamado directo de Jesucristo, ser testigo de su resurrección. Y bueno, rápidamente tenemos un ejemplo, y ahí vemos la humildad que caracteriza a los siervos de Dios, la humildad que se requiere, ¿sí? Nuestro presidente internacional, no le gusta a él hablar mucho de esto, no me meto luego problemas ahí, recibió el llamado directo del Señor Jesucristo. Fue parecido a la conversión de Pablo. Su hermano iba a realizar una maldad bien tremenda, por ahí iba a realizar una maldad, y se le hizo presente el Señor, y la voz: detente, soy Jesucristo, soy Jesús, sírveme, me vas a servir, te voy a enviar. Fue testigo,
Jesucristo resurrecto, después recibe la encomienda de parte de Dios, le vuelve a hablar, dice, vas a ir, vas a salir de tu isla, vas a salir de donde estás y te voy a mandar a tal parte y vas a hacer esto. Mira, hay algo que ha nacido en mi corazón y lo quiero entregar en tus manos. Esta labor, hay una encomienda directa, hay una labor para realizar que está siendo recibida directa de parte de nuestro Señor Jesucristo, que se hace presente, ¿sí? Y le entrega en sus manos Misión de Dios Internacional para que se forme y empiece a crecer y se empiezan a fundar iglesias, se empiezan a anexar. Por ahí ya después no vemos a México anexándose a Misión de Dios Internacional, y tenemos a Ecuador, y tenemos Haití, tenemos República Dominicana, tenemos Puerto Rico, tenemos Honduras, tenemos Nicaragua, y bueno, recibe el llamado, hay un llamado divino, fue testigo de oración, tiene el derecho de ser llamado apóstol, de recibir pero dígale y verá la jalada de la que se va a llevar. Es el hermano, porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos que buscar títulos, tenemos que buscar agradar a Dios. Tenemos que ser humildes delante de Dios. Es Dios quien lo va a exaltar, es Dios quien le va a dar la recompensa cuando usted llegue delante de su presencia, ¿sí? Entonces nuestra función es someternos con esa humildad delante de Dios, y bueno, y dejar que Dios sea el que obre, porque al final digo, todo esto de los dones, todo lo que Dios pone, pues pertenece a Dios, no pertenece al hombre. Y en el momento que a Dios le plazca quitarle, se lo va a quitar, y no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sometemos a Dios, le buscamos para que, bueno, Dios siga teniendo misericordia y sigamos hallando gracia delante de Él. Y ahora vemos el contraste por ahí, si mencionamos a Pablo y con los apóstoles de hoy en día. A los de hoy en día les gusta andar en jet privados, los de hoy en día les gusta vivir en mansiones muy grandes, los de hoy en día les gusta tener mucho dinero, les gusta vestir con trajes de miles y miles de dólares, les gusta, y traen guardaespaldas, y traen equipo de seguridad, y traen, esos son los apóstoles de hoy en día. Y Pablo sufrió, fue apedreado, fue dado por muerto, fue azotado, o sea, todo lo que recibió. ¿Y qué hacía? Decía, yo sigo adelante, yo sigo peleando la batalla, yo recibí un llamado de parte de Dios, no del hombre. A mí no me va a detener el hombre, la labor, hermano, que no te detenga a ti nada, ¿sí? Sino que hay que servir a Dios, ¿sí? El llamado lo hemos recibido Dios nos ha dado el privilegio de servirle, no por un título, por el hecho de servir a Dios. No servimos a Dios por ganar un renombre, porque bueno, el Señor mismo dice, yo Jehová, y a otro no daré mi gloria. ¿Sí? Yo te encargo una tarea, yo pongo en tus manos un don, yo pongo en tus manos un talento, yo pongo en tu mano algo para que me sirvas y me des la gloria a mí, no para que te gloríes tú mismo, como hoy en día lo hacen muchos, que el profeta fulano de tal, y ahora vemos cuando vienen campañas evangelísticas y vemos unas lonas así enormes, y campaña evangelística de poder y sanidades, y el apóstol y profeta fulano de tal, con unas letrotas y todo, y busque que le den la gloria a Dios en esa lona. Ven y vas a recibir y te vamos a dar y vas a ver, pero nada de Dios. No dice, ven para que veas cómo Dios se mueve en medio, ven para que veas cómo el poder. No, el apóstol fulano, y que hace sanidades y que hace, dejaron de darle la gloria a Dios. Entonces debemos tener nosotros mucho cuidado en ese sentido, ¿sí? Porque bueno, si vamos a la historia sobre los apóstoles, bueno, pues nomás vea de qué manera murieron. Juan creo que es el único que
murió naturalmente por la edad allá en la isla de Patmos, murió de muerte Pero natural. pasó persecución. Pero primero fue también puesto a prueba, fue por ahí metido en aceite, fue que ardiendo, pero no le pasó nada porque Dios todavía no había terminado la obra con él. ¿Sí? Cuando Dios no ha terminado la obra contigo, mira, ahí está un mensaje muy bonito. Cuando Dios no ha terminado la obra contigo, no importa en dónde te metan, no importa en qué olla estés dentro, ¿sí? Dios tiene un plan para ti y no vas a estar ahí dentro de esa olla. Dios tiene algo preparado para ti, ¿sí? Ahí llévatelo de mensaje, por si el Señor te lo da, luego no lo compartas aquí con la iglesia, ¿sí? Entonces vemos que cuando Dios tiene un plan para su pueblo, ¿sí? No hay nada que se pueda interponer, pero hay que seguir buscando a Dios. Claro está, vemos a los demás hombres de Dios muertos a espada, decapitados, lanzados desde el pináculo del templo, muertos a golpes, degollados, desollados, martirizados, crucificados. Pedro ahí quedó hacia abajo. Vemos lo que les pasó a cada uno de ellos. Habrá uno de los que hoy se autonombran apóstoles y querer pasar por algo así. Es el verdadero servicio a Dios, porque no negaron su fe. No, ¿sí? Vas a morir apedreado, vas a morir decapitado, ¿sí? Yo imagino ahí a Pedro, ¿sabes qué? Te vamos a crucificar, ¿sí? Y a lo mejor los hombres pensando que ahorita ya le vamos a infundir miedo. ¿Y qué dijo? No más de cabeza, porque yo no soy digno de llevar la misma muerte que llevó mi maestro. ¿Sí? A mí de cabeza. Ahí está es ese deseo, ese fervor con el cual tenemos que servir a Dios. Entonces, vemos que los apóstoles de hoy en día son puros engañadores, ¿sí? Puros engañadores, y por ahí Primera de Tesalonicenses marca esa diferencia entre el verdadero apóstol y aquel que no lo es. En el capítulo 2 dice en los primeros versos: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hoy en día el hombre no quiere pasar por oposición, el hombre no quiere ser ultrajado, no quiere padecer nada por la obra, ¿sí? Pero estos eran verdaderos siervos de Dios, no que recibieron, se pusieron ellos mismos el título. Cuando Dios te llama, Dios te sostiene, Dios te alienta, Dios te fortalece para que tú puedas seguir llevando a cabo la labor que Dios te ha encomendado. Es el verso 3: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, ¿sí? Así como hoy en día que vienen, hablan, te traen palabras bonitas, hay puro error, puro engaño, ¿sí? Y dice el verso 4: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hoy en día el apóstol viene y te trae, viene el profeta y te habla bonito para poder recibir la ofrenda, para poder recibir. Hoy todo el mundo trabaja por los panes y los peces. Hay que adquirir algo, a ver qué me voy a llevar, ¿sí? A esta congregación aquí sí voy porque son 500, de seguro ahí va a ser una buena ofrenda, de seguro ahí voy a poder adquirir algo, ¿sí? Eso es lo que sucede hoy en día con el hombre que supuestamente sirve a Dios. Dice el verso 5: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni cubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros carga,
como apóstoles de Cristo. Aunque podían ellos, ¿sí?, debido al cargo conferido por Dios, sin embargo, que no queremos recibir gloria de hombres, no queremos ser carga, queremos trabajar para Dios, queremos servir a Dios, que en nosotros haya siempre esa disposición por trabajar. No tienes que tener el llamado apóstol, no tienes que tener el llamado para servir a Dios, para poder trabajar en la obra, para que sea contado lo que tú estás haciendo, ¿sí? Hay algunos dones, los dones de la gracia, hay uno de ellos, el de servir. No nos gusta a muchos, pero sin embargo es una discusión que Dios pone en el corazón, pero como que, ay Señor, como que ofrecerme, no. Si ocupa, hermanos, hacer esto, y no vamos. Y si ocupa, hermano, hacer esto otro, no. Cuando sea para predicar, cuando sea para dirigir, cuando sea para cantar, cuando sea, sí, pero nada más. No. También eso Dios lo toma en cuenta. Todo lo que hacemos es para el Señor. De Él recibiremos la recompensa. Así que no importa lo que Dios ponga en tu mano, sea un talento, sea un don, sea lo que Dios ponga en tu mano y que sea para servir, hazlo con gozo, con alegría, hazlo porque estás sirviendo a Dios. No hay un privilegio, decimos, más grande conferido a un ser humano que servir a Dios, al creador de los cielos y tierra, al creador del universo. Oiga, ¿cómo no será un privilegio que el creador de cielos y tierra lo tome a usted en cuenta para servir? Entonces, debemos de tomar en cuenta, parece que nos ha ganado el tiempo y bueno, esta lección yo creo que la vamos a llevar otra lección más, por ahí tendremos una segunda parte. Solo quiero igual decirle, hablamos de todos esos hombres engañadores y escuché, ahora que andaba ya en la convención en Nueva York, escuché una palabra que me llamó mucho la atención y que quiero compartirla con ustedes con relación a estos engañadores, con relación a estos que se presentan en las iglesias, que se presentan por si algún día usted llega a algún lugar, a una iglesia, lo invitan, en una campaña, está usted por ahí de repente, le hablan para que orar por usted, o está ahí al frente. Porque como no hay en estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, no está el Espíritu Santo, van mucho a la percepción de lo que están viendo, cómo estás actuando, cómo estás tomando tú lo que se te está diciendo. Y decía el evangelista, pues yo en la iglesia a la que pertenezco, yo les digo, cuando alguien ore por ti, dijo, primero párate de tal manera que no te pueda tumbar, porque son muy dados. Como no hay poder de Dios, llega aquel, y lo hemos visto por ahí en muchos videos, te ponen la mano y están esperando, y como no te pasa nada, pues ahí le va y ándele, y viene el empujón, lo tocó el Señor, es que sí, es un verdadero apóstol, sí, es un verdadero, mira cómo está obrando el Señor. No, ese es el hombre, es la parte humana, ¿sí? Otra cosa que me llamó la atención, ¿sí? Cuando muchas veces recibes una palabra, ¿sí? Aquel que se entrena para estudiar al hombre, ¿sí? Y cuando se para enfrente de ti, te dice, es que el Señor dice que así, y luego tú empiezas. Ya le diste la pauta para que Él siga hablando. Ya le dice, cuando es que usted que está pasando por esta situación, y si usted le hace, ya como que le va a cambiar, va a decir, caray, no, por ahí no es. Pero cuando usted empieza a mover la cabeza, ¿sí?, a decir, sí, cierto. Usted ya le dio la pauta a esa persona, aunque no esté bajo la guianza del Espíritu Santo, sí, usted ya le dio la pauta para poder. Nosotros, a mí en lo particular, secularmente, bueno, recibimos ahí cierto entrenamiento para poder
ver las expresiones de las personas, microexpresiones, por ahí están los programas, de Light to Me y cosas así, donde bueno, sí el hombre por naturaleza actúa de cierta manera. Cuando piensas en algo que es de verdad, volteas hacia un lado; cuando estás buscando mentir, volteas hacia otro, y cositas. Entonces, estos hombres, como no están bajo la alianza del Espíritu Santo, eso es lo que estudian, eso es lo que entrenan, eso es lo que buscan, y lo que están viendo son expresiones a veces en el hombre para decir, y ellos empiezan a hablar, y usted ya está diciéndole: sí, síguele. Sí. Y ahí viene esa manifestación de ese don, que es lo que tenemos que buscar todos. Sí, que es lo que tenemos que buscar todos, que igual los líderes estamos más obligados a desarrollar, a buscar esa manifestación, que es el discernimiento de espíritus. Sí, por ahí vamos a ver en la próxima clase, cuando hablamos de profecía, hay que discernir todos los espíritus, hay que ponerlo todo a la luz de la palabra. ¿Viene, no viene de Dios? Si no viene de Dios, no se va a cumplir. Si viene de Dios, se va a cumplir. Sí, y tantas situaciones que tenemos que enfrentar, que bueno, eso lo tenemos que buscar nosotros. Entonces, debemos de tomar en cuenta todo ese tipo de situaciones, porque a veces nos dejamos llevar porque el que vino al separar al frente habló muy alto y gritó y brincó 3 veces y es un hombre de Dios. No, la palabra. Vamos a ver la clase que sigue. ¿Quiere profecía infalible? Aquí está. Esta profecía es infalible, no tiene fallas, no tiene ningún error. Aquí está la palabra. Esta es la profecía infalible. Lo que usted reciba, ¿qué dice la palabra? Lo que traiga alguien de fuera, ¿qué dice la palabra? Todo tiene que estar juzgado aquí por la palabra. Entonces, hay que escudriñarla. Entonces, hay que buscar la palabra, hay que someternos a Dios para entonces poder discernir, para poder entonces que Dios obre. Vamos a dar por terminada aquí esta